diagnóstico, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se debe establecer objetivamente mediante el cultivo de líquido amniótico, tinción al gram o ambos, pero generalmente se realiza por la clínica que presentan las pacientes. El Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras nos recomienda que separemos la infección intraamniótica en tres categorías. Entonces, la primera categoría eh, es de la denominada la fiebre materna aislada, sería aquella paciente que presente una temperatura oral mayor o igual a 39 grados centígrados o una temperatura de entre 38 y 38.9 grados centígrados que persista a los 30 minutos. La segunda categoría, que sería la triple I sospechada, es cuando una materna presenta fiebre y al menos uno de los siguientes. Entonces, que presente o leucocitosis materna mayor a 15.000 glóbulos blancos en ausencia del uso de corticoides, taquicardia fetal, es decir, una frecuencia cardíaca fetal basal mayor a 160 latidos por minuto durante 10 minutos o más, o secreción cervical purulenta. Entonces es fiebre más uno de los siguientes, no los tres, sino uno de los siguientes. Y ya la triple I confirmada, que es la tercera categoría, es cuando tenga un resultado positivo de la prueba de líquido amniótico, ya sea tinción de gran, niveles de glucosa o resultado del cultivo consistentes con infección intraamniótica, o una patología placentaria que evidencie histológicamente la infección de la placenta o la inflamación. En cuanto a la evaluación del líquido amniótico, entonces, como les dije, la evaluación del líquido amniótico corresponde al gol estándar del diagnóstico. Entonces, este lo vamos a hacer cuando encuentro una evaluación del GRAM con presencia de cualquier bacteria y al menos 6 leucocitos por campo de alto poder. Esto va a ser sugestivo de una infección con una sensibilidad del 65 y una especificidad del 99%. Cuando encuentro una concentración de glucosa menor o igual a 14 miligramos por decilitro, eso va a tener también una muy buena sensibilidad, una muy buena especificidad. Y si yo a esa concentración de glucosa le sumo un gran positivo, pues esa sensibilidad va a mejorar. En cuanto a la concentración de leucocitos, entonces, si yo tengo unos leucocitos mayor de 30 células por milímetro cúbico, también va a tener una sensibilidad del 64 y una especificidad del 95 para decir que ese cultivo va a ser, pues ese líquido va a estar infectado. Y si yo a ese líquido le meto una tira de orina y me salen estereasas leucocitarias, también va a tener una muy buena sensibilidad y especificidad para hacer el diagnóstico. Entonces, ya para hablar un poco acerca del tratamiento, tener en cuenta algo muy importante, y es que cuando yo tengo una sospecha de infección intraamniótica o ya la tengo confirmada, el paso a seguir es iniciar terapia antibiótica intravenosa, que ya les comentaré cuáles son los esquemas propuestos al día de hoy, y se debe terminar la gestación. Entonces, esos son los dos pilares de tratamiento: antibiótico-terapia y terminación de la gestación. Eh, entonces, estos son los regímenes antibióticos propuestos por el Colegio Americano en su última actualización, que fue en el año 2017. Los antibióticos recomendados de primera línea son ampicilina magenta. Entonces, la ampicilina se daría 2 gramos cada 6 horas, y gentamicina se darían 2 miligramos por kilo en dosis de carga, y luego le voy a dejar un mantenimiento a esta paciente de 1 miligramo por kilo cada 8 horas. Tenemos que tener en cuenta que si la paciente tiene una alergia no grave a la penicilina, se recomienda dar cefazolina más gentamicina, pero si la alergia es grave, entonces ya yo voy a cambiar el esquema antibiótico y lo que le voy a dar es clindavanco más gentamicina. Algo a tener en cuenta súper importante, y es que si la terminación del parto fue por cesárea, se debe dar una dosis adicional del esquema que yo elegí, y adicional se debe de poner una dosis ya sea de metronidazol o de clindamicina si en el régimen antibiótico que yo le estoy dando no está ninguno de los dos. Si la terminación del parto fue por parto vaginal, no se requiere ninguna dosis adicional, porque se supone que ya el foco infeccioso pues se ha resuelto. Estos son unos regímenes alternativos que yo podría usar si no tengo en mi sitio de práctica pues los principales, que son los recomendados. Aquí pues en la tablita está, pues no los voy a leer todos porque sería extendernos mucho. Entonces, yo acá les traje esta nueva actualización del American Journal, que fue publicada en septiembre del año 2020,
en donde nos hablan acerca del manejo de la corionionitis, no únicamente en cuanto a antibióticos y terminación de la gestación, sino como un manejo completo. Y les voy a resumir las sugerencias que ellos nos dan y lo nuevo que hay. Entonces, en este artículo lo que nos dicen es que acerca de los antibióticos, en términos generales, ellos nos dicen que los regímenes de tratamiento que podemos usar, que son muy similares a los que nos propone el Colegio Americano, que ya les mostré, pero son enfáticos en decir que no hay evidencia suficiente que demuestre cuál es el mejor régimen de tratamiento, entonces uno debe usar el que tenga disponible en el sitio de práctica. Importante, se debe iniciar los antibióticos desde el momento en el que yo tengo la sospecha clínica o el diagnóstico confirmado. Y otra de las cosas importantes que dicen sobre los antibióticos es que la evidencia no es clara sobre la duración del tratamiento antibiótico, pero que la sugerencia es que después del parto los antibióticos no son necesarios porque ya yo he pues, resuelto el foco infeccioso. En cuanto a los antipiréticos, entonces sabemos que la fiebre se ha asociado con morbilidad materna y fetal, como taquicardia fetal, aumento del riesgo de depresión neonatal y con ello requerimiento de cesárea de emergencia. También se ha asociado con parálisis cerebral infantil, con aumento de estancia hospitalaria en UCI neonatal después del recién nacido. Y los estudios que hay, la mayoría son de corte retrospectiva, no han demostrado que es el antipirético de elección, disminuye el riesgo de todos estos eventos obstétricos y neonatales, por lo cual se necesitan más estudios para dar una conclusión. Sin embargo, nosotros en nuestra práctica clínica vemos que nosotros utilizamos el acetaminofén básicamente para tratar síntomas, pero no hay estudios o no hay un ensayo controlado aleatorizado en el que nos diga que poner acetaminofén a las pacientes con fiebre pues nos va a disminuir todos esos desenlaces neonatales que vemos que se han asociado con la fiebre. En cuanto a los esteroides neonatales, entonces en el artículo nos dicen que el uso de esteroides antenatales ha sido controvertido porque teóricamente se piensa que podrían exacerbar los síntomas de infección sistémica o activar infecciones neonatales, activar infecciones latentes o incrementar el riesgo de infección neonatal, pero hay muchos metaanálisis en los cuales se ha demostrado que los fetos expuestos, siquiera a una sola dosis de esteroides, tienen un menor riesgo de muerte, menor retraso en el desarrollo, estancia menor en la UCI neonatal. Entonces ellos en conclusión, ¿qué sugieren? Que se administre al menos una dosis de esteroides a las pacientes con que tengan corianionitis y que estén entre la semana 24 y 34 más 6. Y tener en cuenta que el parto no se debe retrasar para cumplir el esquema de maduración fetal completo. Es decir, con una sola dosis se ha demostrado los efectos positivos en la morbilidad neonatal. Entonces, como ya sabemos y hemos dicho que el diagnóstico es cuando ya está establecido, el parto debe ser considerado independientemente de la edad gestacional que tenga la paciente, debemos tener en cuenta algo y es que la corianionitis por sí sola no es una indicación de cesárea. De hecho, el parto vaginal es la opción más segura y esta recomendación está soportada fuertemente por un gran estudio de corte retrospectivo en el que se obtuvieron aproximadamente 5.000 pacientes con una clínica de corianionitis en el cual la mitad de las pacientes tuvo una terminación del parto, pues una terminación de la gestación por parto vaginal y la otra mitad tuvo la terminación de la gestación por cesárea. Entonces ellos ¿qué se dieron cuenta? Que, que en las pacientes en las que se terminó la gestación por cesárea, hubo un aumento en el riesgo de eventos adversos maternos con un RR de 2.31 con un intervalo de confianza que fue estadísticamente significativo, por lo cual la vía del parto idealmente debería ser vaginal, pero pues si es imposible dar una entrega vaginal, pues la entrega sería por cesárea y ya tener en cuenta que si se termina por cesárea uno tiene que poner una dosis de antibiótico más después de la terminación de la gestación. Para resumir un poco entonces, lo que se dijo pues, en esta revisión de tema acerca del trabajo de parto, que se dijo que las mujeres con corianionitis son más propensas a tener un trabajo de parto anormal o un trabajo de parto prolongado, que van a tener más requerimiento de cesárea de emergencias por trabajo de parto fallido
Muchos estudios de corte retrospectivos que se han hecho demuestran que cuando una gestante presenta corianionitis, va a requerir dosis mucho más altas de oxitocina para poder obtener una adecuada actividad uterina. Sobre la monitorización fetal continua, entonces es más frecuente encontrar una monitoría fetal alterada en mujeres que tengan corianionitis que en aquellas que no. Generalmente los patrones que se encuentran van a ser taquicardia fetal, ausencia de ascensos, desaceleraciones variables o poca variabilidad. Sin embargo, no está claro el beneficio de la monitoría continua para disminuir los desenlaces neonatales. Pero a pesar de que no se ha demostrado, pues que no hay estudios contundentes que nos digan que si yo le pongo una monitoría fetal continua voy a predecir rápidamente que un bebé se me puede complicar, la mayoría de las sociedades en el mundo lo que nos recomiendan es que el uso de que en mujeres que tengan corionionitis, poner monitoría fetal continua, esa es la recomendación. Entonces, a pesar de que no hay estudios, eso es lo que se ve que se hace. Y en cuanto al puerperio, saber que estas mujeres con corionionitis van a tener más probabilidad de tener atonía uterina, hemorragia postparto y transfusión sanguínea, por lo cual cuando yo voy a atender el parto o si la terminación va a ser postcesárea, tengo que tener en cuenta todos estos aspectos para yo poder evitar unos desenlaces mucho más mórbidos. Entonces, eso fue lo que le traje como la actualización que hay de corianionitis desde el punto de vista del obstetra. Y ahora vamos a hablar entonces acerca del estreptococo del grupo B eh, desde el punto de vista de obstetricia por el momento. Entonces, sabemos que el estreptococo del grupo B es un diplococo gram positivo, betamolítico, coagulasa catalasa negativo, y que es un anaerobio facultativo, que tiene una cápsula polisacárida que es su principal mecanismo de virulencia, con la cual evade la fagocitosis, y que de este estreptococo se conocen 10 serotipos, y que se dice que el serotipo número 3 es el que más comúnmente se relaciona con la infección neonatal, que coloniza el tracto genitourinario del gastrointestinal y que es una bacteria que es multisensible a las penicilinas, la vancomicina, las cefalosporinas. En términos generales, entonces, es la principal causa de infección neonatal y el principal factor de riesgo para que un neonato desarrolle enfermedad neonatal de inicio temprano es la colonización materna. Aproximadamente un 30% de gestantes van a ser portadoras de la bacteria y en ausencia de profilaxis, un 50% de esas pacientes van a transmitir el estreptococo a sus recién nacidos. A tener en cuenta que la transmisión vertical generalmente ocurre durante el parto y después de la rotura de membranas, y saber que la implementación de la profilaxis antibiótica intraparto ha disminuido la enfermedad neonatal en más de un 80%, pasando de 1.8 a 0.3 de 1.8 en 1990 a 0.3 por mil nacidos vivos en 2015. Básicamente lo nuevo, o sea, lo más nuevo que hay ahora de estreptococo del grupo B, lo tiene el Colegio Americano en su última actualización de febrero de 2020, de la cual voy a basarme de ahora en adelante. Entonces el Colegio Americano recomienda la tamización universal a todas las gestantes entre la semana 36 y 37+6. Anteriormente, ellos recomendaban que la tamización debería ser después de la semana 35, pero el cambio básicamente se dio por dos razones. Una, porque independientemente de si una paciente llega en trabajo de parto pretérmino, a esa paciente, si no tengo el conocimiento del cultivo, inmediatamente le voy a dar profilaxis solo por ser pretérmino. Y otra de las cosas es que hay que tener en cuenta que el valor predictivo negativo de la prueba dura 5 semanas. Entonces, si yo tamizo a la paciente a la semana 36, pues voy a cubrirla hasta la semana 41, que es donde más, pues, en ese periodo de tiempo es donde más nacen niños. Entonces, hay que tener otra cosa de tener en cuenta, que a las únicas que no es necesario mandar este cultivo rectovaginal, es decir, esta tamización, van a ser aquellas pacientes a las que tuvieron un bebé anterior con sepsis por estreptococo del grupo B, o que en el embarazo actual les dio bacteriuria por estreptococo del grupo B, es decir, a ellas no les voy a mandar cultivo. Entonces, a quienes sí les voy a dar profilaxis. Profilaxis les voy a dar a toda paciente que tuvo un hijo con infección invasiva por estreptococo del grupo B,
a aquella paciente que en este embarazo actual tuvo una bacteriuria por estreptococo del grupo B y por supuesto a la que le salga el cultivo rectovaginal positivo y que la entrega vaya a ser por parto vaginal. Porque sí, ellos son claros en decir en la guía, y es que si a pesar de que tú tengas un cultivo rectovaginal positivo y la entrega va a ser por cesárea y las membranas están íntegras, no es necesario poner la profilaxis porque pues no hay forma de que haya infección neonatal. A otras de las pacientes a las que les voy a poner profilaxis antibiótica son aquellas a las que llegan al momento del parto sin conocimiento de su colonización, es decir, no se hicieron la tamización, pero si le encuentro una de estas cosas, le debo de poner. Si es pretérmino, se la pongo si no conozco su estado de colonización. Si tiene una rotura de membranas mayor de 18 horas y tampoco conozco su estado de colonización, le pongo la profilaxis. Si en el momento del parto o en el intraparto tiene una temperatura igual o mayor a 38, pues yo tengo que estar pensando que esta paciente puede estar haciendo una coriamnionitis. Si en el hospital donde yo trabajo contamos con el test de amplificación de ácidos nucleicos y este es positivo, también le debo poner profilaxis. O si ella se recuerda o tiene el resultado del cultivo rectovaginal de su embarazo anterior y fue positivo, y si esta paciente, el de ahora, no estamos seguros, o sea, no sabemos si lo tiene o no lo tiene, pues le pongo la profilaxis, porque sabemos que el estreptococo del grupo es una infección que puede ser persistente o que puede ser intermitente. Entonces la recomendación es darle la profilaxis. ¿Qué voy a hacer yo cuando me enfrento ante una paciente con trabajo de parto pretérmino? Entonces, cuando ingresa al servicio de urgencias la paciente con trabajo de parto pretérmino, le debo realizar el cultivo rectovaginal y le inicio la terapia antibiótica. Entonces, yo la siguiente pregunta que me tengo que hacer es, ¿me estoy enfrentando ante un verdadero trabajo de parto? Si la respuesta es sí, continúo los antibióticos. Si la respuesta es no, lo suspendo y espero el resultado del cultivo. Si el cultivo es positivo o no está disponible en el sitio donde yo trabajo, le doy profilaxis cuando la paciente arranque un verdadero trabajo de parto. Si el cultivo es negativo, pues no le voy a dar profilaxis. Si en dado caso pasan 5 semanas después de que yo hice este cultivo, recordar que hay que repetir el cultivo rectovaginal porque el valor predictivo negativo va a disminuir después de 5 semanas. ¿Qué voy a hacer ante una paciente que tenga una rotura prematura de membranas? Entonces, también lo mismo, llega al servicio de urgencias, le realizo el cultivo rectovaginal e inicio la terapia antibiótica. Me pregunto, ¿está en trabajo de parto? Entonces, si la respuesta es sí, continúo los antibióticos. Si la respuesta es no, de acuerdo al hospital donde yo trabaje, le continúo los antibióticos por 48 horas si está protocolizado y espero el resultado del cultivo. Igual que en pretérmino, si está negativo no doy profilaxis, si está positivo, pues o no está disponible, pues se la doy cuando arranque trabajo de parto la paciente. En cuanto entonces a la antibiótico-terapia, sabemos que el antibiótico de elección para la profilaxis del estreptococo del grupo es la penicilina, entonces la profilaxis va a depender si la paciente es alérgica o no a este antibiótico. Debemos tener en cuenta que se estima que un 80 a un 90% de las personas que informan que tienen antecedentes de alergia a la penicilina no van a ser verdaderos alérgicos por dos razones. Uno, porque la sensibilización se pierde con el tiempo, o dos, porque la reacción original que documentó esa persona no fue una verdadera alergia. Entonces el esquema de tratamiento recomendado va a ser así. Penicilina cristalina, le voy a dar una dosis de carga de 5 millones intravenoso y luego le voy a continuar 2.5 a 3 millones IV cada 4 horas. O ampicilina, 2 gramos IV de carga y le voy a continuar 1 gramo IV cada 4 horas, pues si no cuento con penicilina cristalina en el hospital donde trabajo. Si la paciente relata que tiene alergia, entonces tengo que yo pensar, esta señora tendrá una alergia de bajo riesgo o de alto riesgo. Entonces, si la alergia es de bajo riesgo, es decir, que ella presentó fue una reacción maculopapular o tiene historia familiar de alergia a las penicilinas o presentó fue síntomas inespecíficos, el antibiótico que le voy a ofrecer a esta paciente va a ser cefazolina, que aunque esta es una cefalosporina de primera generación, tiene una configuración única y una reactividad cruzada muy baja con la penicilina. Entonces es seguro darle cefazolina a dosis de 2 gramos IV y de carga y de mantenimiento 1 gramo cada 8 horas. Pero si por el contrario yo me enfrento ante una paciente que tiene una alergia a la penicilina de alto riesgo,
es decir, que en el pasado presentó anafilaxia, angioedema, dificultad para respirar o urticaria, yo lo que me tengo que preguntar es si ese estreptococo que tiene la paciente es sensible a la clindamicina o no. Si es sensible a clindamicina, pues le doy clinda a 900 miligramos cada 8 horas. Y si es raro uno encontrarlo, pero puede suceder que el estreptococo sea resistente, pues le voy a poner vancomicina a 20 miligramos por kilo cada 8 horas, máximo 2 gramos por dosis. Idealmente, una de las cosas súper importantes que tenemos que tener en cuenta es que idealmente el tiempo óptimo de profilaxis intraparto debe ser 4 horas antes de que el neonato nazca, pues antes de que el recién nacido nazca. Y ya en cuanto a bacteriuria por estreptococo del grupo B, recordar que no requiere tamización, que si yo me enfrento ante una paciente que tiene bacteriuria o una ITU por estreptococo del grupo B, requiere tratamiento y va a requerir profilaxis. Si casualmente esa señora era alérgica a la penicilina, el antibiótico de elección no va a ser clinda porque tiene pobre concentración en orina, entonces ya le voy a poner otro con el que yo cuente. Y si la señora no, lo que tuvo fue, pues en el resultado del urocultivo lo que me sale es que tiene menos de 100.000 unidades formadoras de colonias, pues esta señora no requiere tratamiento ni para la bacteriuria ni para la ITU, pero sí requiere profilaxis intraparto. Bueno, entonces eso fue lo que yo les traje en cuanto a corionionitis, estreptococo del grupo B, y ya le voy a dar el paso a mi compañera Ingrid. Buenos días. Muchas gracias, Atala. Después de pronto hacemos alguna aplicación de cositas de obstetricia, así que para ti, Ingrid, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Ven la pantalla? Exactamente. Estamos escuchando perfecto y la pantalla se ve bien. Bueno, siguiendo con el enfoque del recién nacido de madre con corionionitis y madre colonizada por estreptococo del grupo B, como ya me presentó previamente la doctora Tala, mi nombre es Ingrid de la Hoz, pediatra de la Universidad Libre, corrijo, y fellow de neonatología de la Universidad de Antioquia. El parto prematuro sigue siendo una de las causas, como estaba comentando nuestra compañera, y sobre todo en neonatología es una de las causas de mortalidad y que sigue dando bastante porcentaje en los menores de 5 años. Solamente en el 2015 en los Estados Unidos produjo alrededor de 1 millón de muertes y la tasa de parto pretérmino en Estados Unidos sigue en un aumento al 9.63 en el año 2015 con respecto al 2014 que era de 9.57. Para ponernos un poquito más en contexto, pues aquí vemos las condiciones fenotípicas del síndrome de parto pretérmino. Ay, parece que se desconectó. Las condiciones fenotípicas. Hola. Sí, te estamos escuchando, Ingrid. Las condiciones fenotípicas del parto pretérmino, en las cuales se encuentran las condiciones maternas, condiciones fetales y condiciones patológicas de la placenta. Y sabemos que la corionionitis constituye una de las principales causas del parto pretérmino, pero últimamente los enfoques clínicos están dados para obtener mayor evidencia de si realmente esta materna que está cursando con fiebre, pues tenemos una corionionitis como tal comprobada. Entonces, los términos que utilizamos para enfocar a este paciente son la corionionitis clínica, que es cuando tenemos todos los síntomas que nos mencionó la doctora Tala, y la corionionitis histológica, en la cual ya se está enfocando los estudios, tratando de obtener mayor evidencia de la inflamación intrauterina. El obstetra, para poder, digamos, confirmar de que realmente estamos ante una infección intraamniótica, pues deberíamos tener la evidencia de una inflamación intrauterina que incluye el estudio del líquido amniótico y el estudio placentario, que como sabemos ya es algo posterior al nacimiento y que no nos va a predecir como tal una infección en el recién nacido. Aparte que los estudios histológicos varían de observador a observador y que algunos estudios muestran que en el trabajo de parto pueden haber cambios mínimos en el recién nacido o en la placenta de ese embarazo que pueden sugerir inflamación, pero no asociada a infección. Estas fueron las vías que mencionaron previamente, en las cuales encontramos
que se encuentran varias vías de transmisión, siendo pues la principal la vía transplacentaria y la vía retrógrada ascendente, en la cual vemos que la inflamación que se encuentra en el canal vaginal o la presencia de bacterias, el DNA viral, el DNA bacterial, va a generar un sinnúmero, una cascada inflamatoria, tanto en la madre como en el recién nacido. Y también muchos de estos estudios están orientados a la determinación de estos componentes inflamatorios. Entonces, hemos estado utilizando para tratar a nuestros recién nacidos el antecedente del término de coriamnionitis clínica. La infección intrauterina sabemos que puede contribuir aproximadamente al 25% de los partos pretérminos y en los últimos estudios se ha realizado la determinación de que coriamnionitis como término solamente apunta a una inflamación limitada de las capas del corion y amnios de las membranas fetales. Por eso, desde el año 2015, el Instituto de Investigaciones de las Enfermedades del Niño organizó un taller para proporcionar pautas basadas en la evidencia para el diagnóstico y tratamiento tanto de mujeres con coriamnionitis clínicas como la de sus recién nacidos. Y en este consenso, que participó también el Colegio Americano de Ginecobstetricia y Pediatras y Neonatólogos, se llegó a un consenso del diagnóstico de la triple I, como nos mencionaba Atala, que incluye inflamación, infección intrauterina o ambas. Ya en el 2017, el Colegio Americano recomienda abandonar el término de coriamnionitis y reemplazarlo por infección intramniótica, al significar una infección ya que compromete todas las estructuras, incluyendo el feto, el líquido amniótico, las membranas fetales, decidua y placenta. Entonces, debemos tener muy en cuenta este diagnóstico de triple I, que debe incluir la fiebre o más de los siguientes. Y aquí, pues, aparte de los términos asociados a la coriamnionitis clínica, nos muestran los resultados del líquido amniótico bioquímico o microbiológico compatibles con la infección bacteriana, que nos muestra la evidencia de esa infección, pero sabemos que no es técnicamente posible realizarlo en todos los embarazos, sobre todo en los embarazos a término, en los cuales no estaría indicado hacer un estudio del líquido amniótico. Entonces, aquí el término de fiebre es algo que nos preocupa o que siempre hemos tenido como la dificultad para determinar si realmente esto corresponde a una infección intramniótica, ya que existen otras causas, como sabemos, causas extrauterinas o del medio ambiente o incluso la misma anestesia que puede causar fiebre en la madre. Por eso es importante tener en cuenta al momento de enfocar los pacientes los conceptos que nos mencionaron previamente y que la confirmación de triple I va a estar asociada a esa determinación del GRAM del líquido amniótico, la determinación de una glucosa baja y el estudio de la patología placentaria. El consenso, pues, de estos expertos llegó a que la fiebre materna aislada no debería dar lugar a un diagnóstico inmediato de infección o coriamnionitis, ni al tratamiento con antibióticos, ya que muchas madres en muchas instituciones, y todavía se sigue realizando, que la fiebre materna aislada se trata como sospecha de coriamnionitis y esto implicaría un sobretratamiento a la madre y por lo tanto un sobretratamiento a nuestros recién nacidos. Estas eran las antiguas recomendaciones del CDC y de la Academia Americana de Pediatría, donde cuando teníamos una madre que nos informaban con factores de riesgo para coriamnionitis, inmediatamente realizábamos exámenes diagnósticos, cultivos al nacer, hemograma y PCR, y el esquema de antibióticos, que siempre es, pues, de los recién nacidos ante una sospecha de infección de amplio espectro. Incluso en aquellos recién nacidos a término que se veían bien, entonces era, digamos, algo muy monótono para determinar si un paciente tenía riesgo de sepsis o no con solamente el antecedente del factor de riesgo de coriamnionitis. Este era el antiguo enfoque que ya no se recomienda en las últimas actualizaciones. En esta tabla vamos a ver que la incidencia de sepsis va a estar más relacionada con la edad gestacional. Como nos mencionó Atala, entre menos edad gestacional, mayor es el riesgo de sepsis. Vemos que la incidencia acá en instituciones donde es viable embarazos de 22 a 24 semanas, la incidencia de sepsis de 32 por 1000 nacidos vivos y la mortalidad está asociada en ellos en un 50%, mientras que en recién nacidos a términos la incidencia de sepsis es de 0.5 por 1000 nacidos vivos y la mortalidad es solamente de alrededor de un 1%. Entonces, aquí vemos cuáles son las consecuencias del uso indiscriminado de antibióticos. Uno es la separación del recién nacido con la madre. Entonces, hay un retraso en el inicio de la lactancia materna y en el vínculo de la madre y el recién nacido. Lo sometemos a realización de exámenes y procedimientos innecesarios, hospitalizaciones prolongadas e incremento de los gastos e incluso todas las enfermedades asociadas, como es el daño del microbioma
del recién nacido, condicionándolo a una displasia broncopulmonar, a una enterocolitis necrotizante e incluso a un aumento de la mortalidad. También está relacionado a la aparición de enfermedades crónicas como las alergias y el asma. Este fue un estudio de las consecuencias económicas de la sepsis. Su autor, Malloy, estimó que el costo para prevenir una muerte neonatal, solo para prevenir que un recién nacido se muera al estudiar cada niño expuesto al diagnóstico de coriamnionitis durante 48 horas, sería aproximadamente más de $10 millones. En Estados Unidos se ha calculado que en las UCI se realiza alrededor de 150.000 hasta 600.000 evaluaciones cada año y en las cuales se logra descartar sepsis. Entonces, en bebés con buena apariencia que sean atérminos y en el pretérmino tardío, es decir, en mayores de 35, mayor o igual a 35 semanas, la incidencia de sepsis temprana puede ser tan baja de 1 en 25.000. Los investigadores, sobre todo el doctor Pauling, que es uno de los que más ha escrito sobre este tipo de investigaciones asociadas a la sepsis, concluye que es como buscar una aguja en un pajar dentro de todo este grupo de recién nacidos que hay que estudiar para poder hallar un solo recién nacido infectado. La coriamnionitis como factor de riesgo en prematuros, entonces, es otro aspecto que hay que tener en cuenta, ya que, como vimos, se relaciona más con la edad gestacional temprana, el riesgo de sepsis. Entonces, este es un grupo aparte en los cuales no vamos a dudar en el inicio de antibiótico-terapia, ya que las madres, por ejemplo, de 23 semanas que tenían coriamnionitis clínica, en este estudio que presentaban 26% de coriamnionitis clínica, presentaron sepsis temprana el 4% de sus recién nacidos, mientras que al subir la edad gestacional a 28 semanas, el 14% de esas maternas que tenían coriamnionitis clínica, solo el 1% desarrolló sepsis temprana. Hay que tener en cuenta que las mayores muertes se producen por sepsis, ocurren en recién nacidos de muy bajo peso al nacer y que alrededor del 90% de los pretérminos reciben antibióticos de amplio espectro. Pero es muy importante tener en cuenta la suspensión temprana de los mismos, dado todas las consecuencias que a largo plazo esto puede llevar, como mencioné, la enterocolitis, la displasia e incluso la mortalidad. Entonces, tenemos unas oportunidades para disminuir la exposición a los antibióticos. Uno es la población de bajo riesgo, que es aparentemente sana, con una gestación a término o un pretérmino tardío, en los cuales el riesgo es muy bajo, como de 1 en 25.000. Y esos bebés pretérminos sin factores de riesgo para infección, es decir, aquellos bebés que son sometidos a cesárea por indicaciones maternas, con ruptura de membranas intraoperatorio. En estos bebés, el riesgo es muy bajo para la infección. Cuando estamos en un recién nacido o frente a un recién nacido a término o pretérmino tardío con sospecha de sepsis, ¿qué deberíamos preguntarnos? Debemos preguntarnos si es sintomático o asintomático y si tiene factores de riesgo o sin factores de riesgo. Entonces, aquí hay un enfoque en el cual nos muestra que si un recién nacido no está críticamente enfermo, es un recién nacido a término o pretérmino tardío, no tiene factores de riesgo, este recién nacido podría entrar a una observación clínica y si todo está normal, no requerirá tratamiento. Si es un recién nacido críticamente enfermo, obviamente el tratamiento deberá darse sin duda, ya que el bebé, su examen clínico está totalmente anormal y estamos sospechando de una sepsis temprana. Si el recién nacido está asintomático, debemos entonces buscar si hay factores de riesgo asociados y este recién nacido se podría beneficiar de una observación si los laboratorios están dentro de límites normales o un inicio de tratamiento si hay alteración de los lactantes de fase aguda. Esto es un estudio en el cual se estudiaron alrededor de 229 recién nacidos que tenían sepsis probada con hemocultivo y cuyas madres tenían coriamnionitis. El 65% eran pretérminos y el 35% eran bebés a términos. De los pretérminos, el 96% resultó siendo sintomático, es decir, presentó clínica de coriamnionitis, mientras que los bebés a términos solo el 72% presentaron síntomas. De estos bebés a término, el 28% eran asintomáticos. Y de esos asintomáticos, solo el 22%, fue el que desarrolló síntomas dentro de las primeras 72 horas, mientras que el 78%, es decir, la mayoría de los bebés que eran asintomáticos a término, permanecieron sin síntomas durante las primeras 72 horas. Pero entonces tenemos este grupo de 22% en el cual debemos encender, una alerta, ya que es este grupo que se beneficia con una observación clínica detallada y los bebés deberían observarse, si vamos a realizar este enfoque, que es el recomendado actualmente,
una observación clínica detallada durante 6 horas para poder determinar qué pacientes van a presentar un riesgo de mortalidad con presentación de síntomas de sepsis de forma temprana. En bebés asintomáticos con buena apariencia a término y pretérmino tardío, el riesgo de sepsis está reducido a un 60 a un 70%, pero no es cero. Entonces, aparte de que podríamos disminuir el riesgo de uso de antibióticos, también tenemos que tener en cuenta este grupo de pacientes que deberán observarse de forma continua. En este estudio también detallaron que se deberán observar de 60 a 1.400 bebés para poder identificar un solo bebé asintomático con sepsis, lo que acarrea en costos en salud y hospitalizaciones innecesarias. Entonces, hasta el momento, pues tenemos algunas controversias. Si ocurre la sepsis temprana en recién nacidos con factores de riesgo que lucen bien al momento de nacer, la respuesta es sí, pero como vimos, el riesgo está reducido a un 60 a un 70%. Y si la infección intraamniótica de las madres haría obligatorio el tratamiento a todos los neonatos, la respuesta es no, debido a que el hecho de que simplemente el paciente tenga una infección, la madre tenga una infección intraamniótica o un diagnóstico sospechado de infección intraamniótica no sugiere inmediatamente colocación de antibióticos a los neonatos si sobre todo es una fiebre aislada. Entonces, existen 3 enfoques que se ha propuesto por la Academia Americana de Pediatría en el año 2018 para poder predecir cuál de estos pacientes nos va a presentar sepsis. 1 es utilizando la calculadora de sepsis. 2 son observaciones clínicas sin realizar pruebas de laboratorio. Y 3, observaciones en serie sumado al uso de las pruebas de laboratorio. Los autores recomiendan utilizar la calculadora de sepsis y las observaciones clínicas sin realización de prueba, y ya veremos más adelante por qué la recomiendo. Con relación a la calculadora de sepsis, pues los autores en este artículo, la doctora Popolo, ella utilizó 6 variables para incluirlas en este algoritmo, que sería la edad gestacional en semanas o días, la temperatura, la ruptura prematura de membranas en horas, el estado del estreptococo del grupo B, positivo, negativo o desconocido, el tratamiento intraparto materno específico para estreptococo del grupo B o de amplio espectro. Estas variables las incluyó en un algoritmo y va a dar una probabilidad pre-nacimiento, digamos, relacionado con la historia clínica. Posteriormente, se adicionó otros autores y relacionaron el estado clínico más los signos vitales a las 6 a 12 horas de vida del paciente, tratando de dar una probabilidad post-test para determinar si estos pacientes podrían tener sepsis. La probabilidad estaba dada por 1.000 nacidos vivos. En este estudio se notó que la edad gestacional en semanas o días o la temperatura eran los factores de riesgo más predisponentes para poder tener en cuenta si este paciente podría relacionarse con una sepsis neonatal temprana. Entonces, en esta curva, la curva punteada nos va a mostrar, este es el rango de sepsis de acuerdo a la edad gestacional. En la curva punteada vemos pues los casos que se presentaron. Este es el riesgo de sepsis, la horizontal en la población en general, mientras que en este grupo de estudios se notó que en menores de 36 semanas el riesgo de sepsis es mayor y el cual se mantiene estable alrededor de las 40 semanas, y en bebés post-términos pues aumenta nuevamente este riesgo de sepsis. En esta tabla también nos muestra o nos verifica ese otro factor de riesgo que es la temperatura materna intraparto, en la cual a mayor temperatura pues aumenta el número de casos por nacidos vivos. La otra recomendación es el uso de la evaluación categórica del riesgo. Esta incluye valores umbrales de factor de riesgo para identificar a los bebés que tienen mayor riesgo de sepsis temprana. Los factores de riesgo también utilizados incluyen cualquier recién nacido que esté enfermo, es decir, que luce mal desde el nacimiento, una madre con diagnóstico clínico de coriamnionitis, una madre que está colonizada con estreptococo del grupo B y que recibió terapia antibiótica inadecuada con una duración de ruptura de membranas mayor a 18 horas o nacimiento antes de las 37 semanas, o una madre colonizada con estreptococo que recibió una terapia antibiótica inadecuada pero sin factores de riesgo adicionales. Entonces los agrupó en estos 3 grupos, y en este primer grupo consideraban realizar laboratorios y antibióticos. Si la madre estaba colonizada o tenía una ruptura de membrana antes de las 37 semanas, se podría realizar solo laboratorios y observar,
Y si la madre estaba colonizada con estreptococo y recibió una terapia antibiótica inadecuada, solo observación por 48 horas y determinar en el momento si presenta síntomas e iniciar antibióticos. Esta evaluación categórica de riesgo tiene algunas limitaciones y es que no define de forma clara la enfermedad clínica de sepsis en el recién nacido. Hay dificultades en establecer diagnóstico clínico de la infección intraamniótica materna. Hay consideraciones inconsistentes con respecto al uso de antibióticos intraparto y no tiene guías claras para un examen de laboratorio anormal. Los autores concluyeron que entonces la calculadora de sepsis es mucho mejor para predecir sepsis temprana en estos recién nacidos, ya que se basa en una corte de 608.000 recién nacidos, usa datos objetivos ya que utiliza el examen clínico del neonato en las primeras 6 a 12 horas de vida, y que si teníamos cultivos de sangre y las observaciones clínicas nos sugerían estas son recomendadas cuando hay un riesgo entre más de 1 sobre 1000 y menos de 3 sobre 1000 nacidos vivos. Es decir, realizar estos estudios y esta observación clínica cuando el predictor de sepsis en la calculadora nos daba en este rango. Y los antibióticos estaban recomendados cuando el predictor de sepsis nos da mayor de 3 por 1000 nacidos vivos. Estos son los resultados que nos daría la calculadora de sepsis para poder determinar a quién iniciar antibióticos y a quién no. Existen también limitaciones de esta calculadora de sepsis, ya que se escapa una proporción sustancial de recién nacidos con sepsis temprana, es decir, quedaría alrededor del 30% sin recibir tratamiento, y se recomienda además pues tratamiento antibiótico alrededor de más de 200 niños por cada caso confirmado de sepsis y que no requería antibióticos en ese momento. Los recién nacidos con una presentación clínica no clara y score de calculador intermedio, digamos entre más de 1 pero menor de 3, requieren hemocultivos, es decir, que tienen una sensibilidad pobre para detectar sepsis, y es probable que la presentación en este grupo, y es probable que la presentación dudosa de la clínica se superponga con una buena apariencia dependiendo del momento en que se tomen las evaluaciones. Es decir, si la tomamos muy precoz, es posible que estos pacientes no tengan síntomas y se escapa del grupo predictor de sepsis. Entonces no son, digamos, muy precisas para predecir, pero dentro de todas las recomendaciones, la calculadora de sepsis es la que ha dado mejor rendimiento. Esto es un análisis cuantitativo que nos va a expresar pues, cómo ha disminuido el uso o la evaluación a través de la realización de cultivos una vez que se introdujo la calculadora de sepsis. Aquí vemos que desde el año 2010 se venía realizando alrededor de un 14 o un 15% evaluaciones con cultivos en los recién nacidos, pero una vez que se introdujo la calculadora de sepsis descendió hasta el 5%. Otra de las recomendaciones es la realización de observaciones seriadas en nuestros recién nacidos. Esta se basa en la determinación de signos clínicos para detectar de forma temprana la enfermedad. Al utilizar este enfoque, independientemente de los factores de riesgo de sepsis, los bebés que aparecen enfermos al nacer y aquellos que desarrollan signos de enfermedad hasta las 48 horas son tratados o evaluados posteriormente mediante exámenes de laboratorio. Estas observaciones seriadas serían lo ideal, sin embargo, también es dispendioso realizarlo, ya que requiere un equipo entrenado y unas horas de evaluación determinadas para su realización. No es observarlo al lado de la madre a las 24 horas, irlo a revisar, sino que hay que establecer un protocolo de manejo para estos recién nacidos. Las limitaciones, los datos con respecto a sus resultados son limitados. Este enfoque requiere que los hospitales desarrollen sistemas para observaciones seriadas y documentación de los hallazgos. Se suma costos a la atención. Y hay que determinar quién realizará estas evaluaciones y en qué contexto se llevarán a cabo las evaluaciones seriadas. Es decir, no es el mismo equipo, sino se tendrá que buscar un nuevo equipo de enfermeras entrenadas para poder determinar cada 30 minutos en las primeras 2 horas, posteriormente cada 4 horas, y estarle avisando constantemente al pediatra o al neonatólogo sobre los cambios que presenta su paciente. Con respecto a los estudios de laboratorios en sepsis, ya nuestra compañera nos mencionó los biomarcadores prenatales y nos muestran que estos biomarcadores prenatales, pues sabemos que no nos van a servir mucho con respecto a predecir sepsis en el recién nacido. Sabemos que los leucocitos en la madre pueden variar por muchas causas, sobre todo si utilizaron corticoides prenatales, y los estudios histológicos de la placenta, pues sabemos que no van a poderse realizar de forma prenatal y no se realiza líquido
amniótico a todos los embarazos. Con respecto a los biomarcadores postnatales, sabemos que estos tienen un valor predictivo positivo muy bajo para detectar sepsis en los recién nacidos, ya que existen, pues sabemos, los reactantes de fase aguda, el hemograma, la PCR, la procalcitonina. Muchos de estos varían en condiciones fisiológicas. La PCR y la procalcitonina se elevan en las primeras horas del recién nacido, y el hemograma también puede variar en madres con preeclampsia severa y que tienen alteraciones de insuficiencia placentaria. ¿Cuál sería entonces la duración de la terapia antibiótica? La recomendación es cada vez más corta. La mayoría de las instituciones detienen los antibióticos alrededor de las 48 horas, pero en este estudio, con este autor Tim, ellos recomiendan que se debe suspender lo más pronto posible, incluso a las 36 horas si los cultivos son negativos. Los antibióticos deberían ser continuados alrededor de los 7 días en los bebés que están críticamente enfermos, y siempre debe considerarse esta detención automática cuando los cultivos son negativos. Existe aquí pues una preocupación con respecto a los cultivos, ya que el rendimiento sabemos que es muy bajo, alrededor del 10%, y que muchas veces te puede verse pues alterado también cuando la madre utiliza antibióticos previos al parto. Entonces, aquí tenemos una limitante con respecto a la efectividad del uso de los antibióticos maternos, que nos puede negativizar la muestra en los neonatos. Aparte de todas las condiciones del recién nacido, que se debe utilizar un volumen adecuado. Si digamos, el inóculo es muy bajo, podemos tener menor rendimiento para obtener el germen. Con respecto al enfoque categórico del IIII, nos recomiendan categorizar entonces si esta madre cumple con los criterios de una fiebre aislada, de una sospecha de IIII o confirmada IIII. Vemos que en el recién nacido pretérmino no hay muchos cambios. Por ejemplo, en fiebre aislada, menor de 34 semanas, estudiar y tratar. En sospecha de IIII, menor de 34 semanas, estudiar y tratar. Y confirmada IIII, obviamente, tratamiento para todos los recién nacidos. El no que cambia es en los mayores de 34 semanas, en donde nos recomiendan saber si el bebé se luce con buena apariencia o no se ve bien. Pues entonces los que están de buena apariencia vamos a observar y evaluar, y los que no lucen bien, evaluar y tratar. El algoritmo que estamos manejando en la Clínica Prado es muy similar. Hijo de madre con coriamnionitis, vamos a preguntarnos si es sintomático o asintomático. En el sintomático no hay mucho que discutir. Efectivamente, se va a tomar todos sus paraclínicos y se va a iniciar antibiótico-terapia. Hay que tener en cuenta que un paciente que luce mal y que está pues estable y permite la realización de la punción lumbar, esta debe realizarse si el bebé luce séptico. En el bebé asintomático, entonces vamos a clasificarlo si es un prematuro o si es un pretérmino tardío o a término. Vamos a utilizar el número mágico de 35 semanas. Si es menor de 35 semanas, este paciente sería candidato a estudiarlo, a ingresarlo a la unidad, y hay que tener en cuenta, si esos cultivos son negativos, una vez que iniciemos antibióticos, a las 48 horas se deberá suspender. En el mayor de 35 semanas, con factores de riesgo, va a entrar a realizar el mismo esquema del prematuro. Es decir, si el paciente tiene otros factores de riesgo asociados a coriamnionitis, una ruptura prematura de membranas mayor de 4 horas, si la madre inició trabajo de parto de forma espontánea, vamos a realizar todos los estudios. Y aquel paciente que no tiene factores de riesgo, que solo es una coriamnionitis de la madre, se deberá realizar observación de 48 horas, y si todo está bien, dar alta, y se agrega aquí un seguimiento telefónico según protocolo. Con respecto al manejo del recién nacido, hijo de madre con colonización por estreptococo del grupo B, es muy importante tener en cuenta esta tamización prenatal materna, que desde que se inició y la profilaxis antibiótica, la incidencia, como nos comentaba la doctora anteriormente, ha disminuido de 1.8 casos por 1000 nacidos vivos a 0.23 casos por 1000 nacidos vivos. La colonización materna por estreptococo del grupo B, en estos hijos de madres colonizadas, el 50% tendrán riesgo de colonizarse después del parto, y de estos un 1 al 2% van a realizar una sepsis temprana por estos microorganismos. La bacteriuria materna, como nos comentaban, se debe considerar como colonización materna y no es necesario realizar, digamos, el screening del cultivo rectovaginal.
El Colegio Americano de Ginecobstetricia recomienda que el cultivo deberá realizarse, como mencionaron, en la semana 36 y 37 de gestación a aquellas mujeres o en aquellas mujeres que están con síndrome de parto pretérmino. Entonces, ¿cómo definimos la infección por estreptococo del recién nacido? Es el aislamiento del estreptococo del grupo B en sangre o en el líquido cefalorraquídeo u otro sitio normalmente estéril desde el nacimiento hasta los 6 días de edad, cuando es de inicio temprano de la enfermedad, o hasta los 7 a 89 días de edad, cuando es de inicio tardío. Hay que tener en cuenta que estos pacientes se complican con meningitis, sobre todo los de inicio tardío, alrededor del 31.4%, por lo tanto, estos bebés que lucen muy mal deberá realizarse la punción lumbar. Aquí tenemos, digamos, un algoritmo. Nos dicen que las tasas de colonización en la madre oscilan entre 11 a un 35%. Si esta madre está colonizada, podremos intervenir ante parto con la infusión de antibióticos que reduce la transmisión vertical. Si no se realiza y la madre llega en expulsivo, pues entonces el bebé va a tener ese riesgo de la transmisión a través del líquido amniótico y la invasión progresiva al neonato. Deberá realizarse un reconocimiento temprano de esos neonatos que tienen riesgo o que tengan signos clínicos de la enfermedad. Y si no se logra, pues ese reconocimiento tendremos indiscutiblemente una enfermedad temprana por el estreptococo del grupo B. También puede ser adquirida en el canal del parto o de aspecto comunitario si el bebé se va a casa. Ese neonato pues, va a realizar, sobre todo cuando son adquiridos en el canal del parto o en la comunidad, una enfermedad de inicio tardío. Estas son las estrategias para, digamos que las estrategias que se identificaron en las mujeres que requieren profilaxis antibiótico y que va a disminuir pues, el riesgo de transmisión. Uno es el screening universal, como ya dijimos, la identificación temprana de los factores de riesgo, que incluyen prematuridad, ruptura prematura de membranas, la fiebre intraparto, la bacteriuria por estreptococo del grupo B, y el hecho de tener la madre un antecedente de una infección en un embarazo previo por estreptococo del grupo B. Y tendremos también la oportunidad de realizar diagnóstico a través de test rápidos de estreptococo del grupo B, si están disponibles por PCR en nuestra institución. Últimamente se está hablando de vacunas, como lo veremos más adelante, para el tratamiento, sobre todo porque la sepsis por estreptococo del grupo B sigue siendo una causa importante de morbimortalidad en los pretérminos, y tenemos un grupo en los cuales las maternas tienen cultivos negativos y esos bebés tienen infección por estreptococo del grupo B. En este artículo de la Academia Americana de Pediatría del 2019 nos recomiendan también el enfoque de este recién nacido con estreptococo utilizando los tres, digamos, enfoques, que es la evaluación categórica de riesgo, como mencioné previamente, el uso de la calculadora de riesgo o la observación clínica de los recién nacidos. Si está asintomático, inmediatamente pues iniciar antibióticos, y ese paciente que está asintomático pues lo evaluaremos con estos ítems y podremos definir si realmente requiere el uso de antibióticos. El diagnóstico definitivo, como nos mencionaban previamente, es tener un gran y cultivo del líquido amniótico y la histopatología de la placenta. Esto nos dará los criterios de infección intraamniótica y obviamente nos conllevará a una posible enfermedad clínica del recién nacido que deberá ser tratada. Hay que tener en cuenta del bajo rendimiento de las pruebas diagnósticas, como lo habíamos comentado previamente, y que estos algoritmos nos permitirán hacer un enfoque mucho mejor del paciente. También tener en cuenta que la enfermedad temprana por estreptococo del grupo B puede ocurrir en recién nacidos a término, nacidos de madres que dieron negativos en las pruebas de detección del estreptococo del grupo B, por lo cual constituye y sigue siendo una enfermedad que hay que tener alta sospecha. El manejo del recién nacido de menor de 34 semanas, en este artículo pues nos sugieren que debemos tener en cuenta las condiciones que están asociadas o lo que envuelve el trabajo de parto, es decir, si fue un trabajo de parto pretérmino sin causa aparente, si tiene una ruptura de membranas, si la madre previamente inició, digamos, sintomatología de infección intraamniótica. Entonces, si es prematuro y está en asocio con todas estas condiciones, se deberá iniciar antibióticos y previo cultivos. Si este paciente no cuenta con estas determinaciones, pero el recién nacido fue por un trabajo de parto con o sin cambios cervicales y resultó ya sea por vía vaginal o cesárea, debemos considerar si tiene alguna de las siguientes condiciones. Si tiene indicación de terapia
antibiótica a la madre con profilaxis si la recibió de forma inadecuada, o si tiene criterios asociados a infección intraamniótica, o si el bebé presenta inestabilidad respiratoria y cardiovascular, este paciente también entrará a exámenes y antibiótico-terapia. Pero si este paciente no cuenta con ninguno de estos factores, su nacimiento fue por cesárea indicada por indicaciones maternas o fetales sin ningún dato de infección y la ruptura de membrana fue intraoperatoria, este paciente, la aproximación debería incluir que no se realicen evaluaciones de laboratorio y no se realice terapia antibiótica empírica. Se podría realizar exámenes de cultivos y evaluación clínica continuada. Es decir, en el menor de 34 semanas también nos sugieren que si es posible observar a este paciente y no tuvo causas infecciosas el desenlace final del embarazo, este paciente puede observarse realizando previamente pues hemocultivos y vigilando la evaluación clínica dentro de la UCI. En cuanto al algoritmo realizado acá en Clínica del Prado, en el hijo de madre con estreptococo del grupo B, también nos vamos a preguntar si el paciente es sintomático o asintomático. Si es sintomático, inevitablemente pues hemocultivos, antibióticos y verificar la evolución clínica. Generalmente si es sintomático requerirá su tratamiento completo. Si es asintomático, determinar si el paciente la madre recibió tratamiento adecuado. Si lo recibió, solamente entrará en observación clínica rutinaria. Si la madre recibió tratamiento inadecuado, aquí vamos a determinar si es prematuro o es un bebé pretérmino tardío o a término. Si es prematuro, si es a término, perdón, se realizará la observación por 24 horas. Si es pretérmino, entonces, si no tiene ningún desencadenante de causa clara del parto, si tiene fiebre materna o coriamnionitis o una ruptura mayor de 18 horas, entrará pues a la realización de hemocultivos, antibióticos y la suspensión de estos deberá realizarse de forma precoz en las 48 horas si cultivos son negativos. Entonces, vemos que inicialmente en este algoritmo vamos a tener en cuenta si sintomático o asintomático, si la madre fue tratada o no, y posteriormente verificaríamos si es prematuro, que indudablemente pues tendremos que determinar todas las condiciones que están relacionadas con el trabajo de parto, si fue desencadenante por una infección o no, o por causas obstétricas. Las manifestaciones de la enfermedad clínica del estreptococo del grupo B va a estar relacionado con todas las manifestaciones de sepsis, es decir, son inespecíficas: taquipnea, taquicardia, letargo, hipertensión pulmonar, encefalopatía perinatal, bacteremia sin foco, mala alimentación o signos focales. La evaluación entonces deberá incluir lo que he mencionado anteriormente: los cultivos, los reactantes de fase aguda, que últimamente la PCR pues sabemos que tiene muy poco valor predictivo positivo, y últimamente pues los artículos sugieren no incluirla dentro del screening para sepsis. El tratamiento de la infección, sabemos que el estreptococo sigue siendo sensible al antibiótico común, y vamos a seguir utilizando penicilina y ampicilina a dosis, sobre todo si tenemos el bebé con síntomas o menor de 34 semanas, vamos a utilizarlo a dosis meningias cuando tenemos sintomatología clínica asociada, 10 días para bacteremia y 14 días para meningitis no complicada. Con respecto a la vacunación, ya existen pues estudios de fase 1 y fase 2 con respecto a vacunas multivalentes, ya que sabemos que existen 6 serotipos de estreptococo y que podrían mejorar aún más el tratamiento de estas maternas, sobre todo en mujeres en las cuales son alérgicas a la penicilina, bebés en los cuales lucen, digamos, bien, pero la madre salió negativo para estreptococo, que pueden desarrollar posteriormente una enfermedad, la cual puede ser bastante agresiva en los neonatos. El 99% de las infecciones son causadas por 6 serotipos del estreptococo del grupo B, lo que sugiere que esta vacuna hexavalente podría ser muy eficaz. Entonces, hacia acá apuntan las nuevas investigaciones. Muchas gracias.